para que esto quede en la clase. Ok, buenos días y estas son las preguntas que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ya están publicadas y ya se las acabamos de dictar. Vamos entonces a la parte de la presentación y pongan atención a todo el tema que se va a ver el día de hoy. Es rapidísimo, esperemos que lo entiendan y que no se enreden tanto, ¿va? Para que puedan entregarlo el día de hoy a más tardar. No es muy difícil. Espero tengan su libreta para que ya puedan ir haciendo la actividad. Ok. Bueno, nosotros habíamos mencionado la vez pasada que existen algunos factores de riesgo si nosotros no los tenemos en cuenta y sobre todo si no tenemos cierto cuidado en las cosas que realizamos y cómo las realizamos. Vimos qué acciones tenemos que hacer para poder dar mantenimiento al equipo de cómputo y también hemos realizado algunas cosas de prevenir ciertos factores dependiendo de las características del lugar en donde estamos. Entonces, vamos con la definición. ¿Qué es un factor ambiental? Según esto, dice que hay dos formas de determinar un factor ambiental, que son bióticos y la otra que son abióticos. ¿A qué me refiero con bióticos? Según esto, tiene que ver una interacción entre todos los seres vivos que existen y tienen un mecanismo para poder crear esa actividad o poder subsistir dentro de esa parte. Y la otra es abióticos, que son todos aquellos elementos que no tienen vida, pero que son fundamentales para que se pueda ejercer o pueda existir esa vida. En un ambiente físico, un factor físico, vamos con la otra definición, un factor físico tiene que ver con los factores abióticos. ¿Qué son estos? Son los que generan la vida. Se refiere a la parte de la temperatura, la presión atmosférica, si existe lluvia, el ambiente. Por ello necesitamos tener en cuenta ciertos factores. Por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Ok, entonces, esta es la definición entonces de factor físico. Repetimos, factor ambiental divide en dos rubros, bióticos y abióticos. Y dentro de lo que son los abióticos se encuentran los factores físicos, que son los que corresponden para la vida y que pueden llevar a cabo esa sustentabilidad dentro de la vida que nosotros estamos teniendo, poseyendo, ¿sale? Esta es la forma de clasificarlos. Los bióticos, se dan cuenta, tenemos plantas, tenemos un animalito que subsiste precisamente por ello, pero hay otra parte que tiene que ver con los que terminan descomponiendo todos sus factores después de muertos, ¿no? En los factores abióticos tenemos nosotros los factores físicos, que son el ambiente y la otra parte que son los químicos. Esta presentación se encuentra también dentro de lo que es Classroom y también se encuentra en la plataforma, así que no va a haber ningún problema por si la persona necesita. Además de que voy a subir este video, ¿sale? Ay, maestra, ¿de qué habla? Vas a ver. Ok. Bueno, nosotros entonces tenemos que tomar ciertas reglas de seguridad e higiene para evitar la descomposición de nuestros equipos de cómputo. Por eso es importante saber la parte de qué es esos conceptos físicos o cuáles son esos conceptos ambientales en el cual tenemos que proteger nuestro equipo. Si ustedes han llegado a ir a lugares más concurridos anteriormente, las máquinas se sobrecalentaban. Teníamos que tener cierta refrigeración y hay algunos estantes grandes en los cuales nosotros tenemos que proteger los equipos de polvo y de cualquier cosa. No sé si ustedes han visto películas donde ven que existen departamentos grandísimos, gigantes, para colocar todo un servidor de algo dentro de una empresa. Tienen que tener cierta protección,
tienen que tener ciertas medidas de seguridad. Tienes que tomar en cuenta ciertos factores para que estos no puedan ser manipulados tan fácilmente y tiene que ver con la parte con la que convives con el equipo, tu entorno, dónde estás, cómo lo tienes. Esa parte de seguridad tiene que ver con las reglas de mantenimiento que hemos estado manejando y que hemos estado viendo a lo largo del semestre, ¿sale? Entonces, una de ellas, una de las reglas principales es tener el mobiliario adecuado, que no te canses en dónde estás, tiene que ver con lo ergonómico, y tienes que tener debidas políticas de higiene. Debe de estar limpio, debes de tener cuidado de no traer cosas aquí para comer, lo que hemos mencionado. En el equipo de cómputo también, entonces, si se acuerdan, nosotros en el aula teníamos unas reglas y de hecho pusieron varias hojitas donde decían no comas, no hagas esto, no visites páginas. Entonces, ese tipo de cosas también tiene que ver para la convivencia con los equipos de cómputo. Entonces, estamos viendo el ambiente en el cual necesitamos tener dentro para poder manejar un equipo de cómputo. No sé si alguno de ustedes ha tenido problemas con su equipo que de repente ya por tanto uso se sobrecaliente y pobrecita máquina ya no quiere funcionar. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta también. La parte donde tú te estés conectando debe estar libre de que la persona no pueda pasar por ahí para que no se vayan a salir los cables, no los vayan a jalar, no te jalen el equipo. Entonces, son medidas de seguridad que nos van a tener que cuidar a nosotros y a nuestro equipo. Otra de las cosas es de las reglas de seguridad e higiene, tiene que ver que también tenemos que ver el uso de los reguladores y de los no break. Los reguladores por los altos voltajes que nosotros tenemos de electricidad, entonces esos también terminan lastimando nuestro equipo si nosotros no tenemos algo con que regularlos. Y el no break es precisamente para evitar que nuestro equipo se pague. Una lap es muy difícil que tenga este tipo de cosas y no requiere un no break porque ya lo tiene integrado dentro del mismo cable que te hace la conexión. Y cuenta con una batería que te permite amortiguar ese tipo de picos. Y en regulador, cuando nosotros tenemos un equipo grande, un equipo de escritorio, pues sí necesitamos tomar en cuenta tanto el no break como el regulador para no tener esos picos de voltaje y tener la oportunidad de pagar nuestro equipo en caso de que se vaya la luz porque terminamos sin ello. ¿Sale? Así como tenemos ese tipo de cuestión, también tenemos que cuidar nuestro organismo. Si se dan cuenta, esa postura en la cual se encuentra el individuo, pues ni siquiera es la correcta, ¿no? Y está teniendo así como que factores muy sacados de onda, a pesar de que se encuentra cómodo, pues no debería de tomar en cuenta algunas acciones dentro de él. Entonces, esa parte tiene que ver con el ambiente, cómo estás desarrollando, es un factor ambiental, de cómo estás utilizando tu equipo, cómo estás conviviendo con tu equipo de cómputo. ¿Sale? Y esos son factores de riesgo. Bueno, la última parte, factores físicos que pueden afectar el centro de cómputo. Ya habíamos mencionado uno, la temperatura. Dependiendo del lugar donde nosotros estemos, tenemos que tomar en cuenta la temperatura de nuestro equipo. Si nuestro cuarto es demasiado caliente, se puede sobrecalentar nuestro equipo y podemos tener fallas. Si cae agua o está cerca de un lugar donde se transmite el agua, eso también afecta. El polvo, lo habíamos mencionado la vez pasada, se hacen esas bolas feas así de polvito bien finito dentro de nuestros equipos. Entonces, por ello, por lo que tenemos que hacer periódicamente esa limpieza. Vibraciones. Hay algunas vibraciones como lo que realizan las microondas que hacen la distorsión de cualquier señal. El magnetismo, también habíamos manejado la vez pasada, que si nosotros pasamos por nuestro monitor un imán, se desconfigura toda nuestra pantalla y no se puede visualizar y se carga todo el pixelaje en un punto. Y por último, la energía eléctrica, que es lo que habíamos mencionado ahorita, con respecto a tener un regulador o un no break que nos permita tener
esa compensación de energía para que nuestro equipo no falle. ¿Sale? Bueno, entonces, la seguridad que nosotros tenemos que tener en nuestro centro de cómputo, ya sea donde hay un montón de máquinas o donde nosotros estamos, tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. Si existen inundaciones, no podemos tener nuestro equipo de cómputo en el primer piso, si es que sabemos que tenemos riesgo de inundación, ¿cierto? Tampoco podemos tenerlo en un lugar donde sea demasiado ruidoso o tenga ese tipo de vibraciones que pueden lastimar nuestros equipos. La otra, tenemos que contemplar precisamente en caso de que exista un incendio. No podemos tener nuestro equipo en la cocina. O sea, hay algunos que a lo mejor sí, como las tabletas, pero pues tampoco no hay que abusar porque al rato igual les cae algo y ya bailó, ¿no? Entonces, tengan en cuenta diferentes cosas y tenemos que tener en cuenta qué tipo de cosas sí podemos utilizar. Acuérdense que la corriente no se apaga con agua, se apaga con polvo o se apaga con algo seco en sí, ¿sale? Pero lo primero que tendrían que hacer es quitar la electricidad. Tengan en cuenta esto. Existe también reglas de la ubicación de dónde se debe de colocar el equipo de cómputo para tener menos riesgos. Y lógicamente el factor humano. ¿A qué se refiere el factor humano? Pues a la conducta que nosotros tenemos con nuestros propios equipos de cómputo. ¿Sale? El más importante dentro de esos son los factores de la ubicación de nuestro centro de cómputo. Tiene que ver el nivel donde se encuentra, tiene que ver también el acceso al equipo, que no todos tengan que estar, que haya pocos, etcétera. Tenemos que checar que no estemos en riesgo de que nuestro equipo pueda sufrir inundaciones, que no exista filtraciones de agua que le puede ocasionar que las piezas se oxiden y tener en cuenta siempre que la base donde nosotros lo estemos colocando sí verdaderamente pueda soportar el peso de nuestro equipo para que no tengamos ningún problema a la hora de ubicarlo. Y bueno, esta es la información que necesitaba yo que supieran para que ustedes puedan contestar, hacer su listado. Ya vieron varias cosas con respecto a ello. La presentación va a estar entonces en la plataforma y también en Classroom para que puedan ustedes utilizarla.